Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 53, artículo 3. Si el movimiento del ángel es instantáneo. Dificultades. Parece que el movimiento del ángel es instantáneo. Primero, cuanto más grande es la fuerza del motor y menor la resistencia del móvil, mayor es la velocidad del movimiento. Pero la virtud con que el ángel se mueve a sí mismo excede sin comparación a las fuerzas que mueven a un cuerpo. Asimismo, los tiempos son inversamente proporcionales a las velocidades, y en cambio, todo tiempo es proporcionado a otro tiempo. Si, pues, todo cuerpo para moverse requiere tiempo, el ángel se mueve en un instante. Segundo, el movimiento del ángel es más simple que cualquier mutación corporal. Pero hay alguna mutación corporal, por ejemplo, la iluminación, que es instantánea, ya que ningún objeto se ilumina sucesivamente, como se calienta sucesivamente. Ya también porque el rayo luminoso no llega primero a lo que tiene más cerca y después a lo que está más lejos. Luego, con mayor razón, ha de ser instantáneo el movimiento del ángel. Tercero, si el ángel se mueve de un lugar a otro en el tiempo, es evidente que en el último instante de aquel tiempo está en el término de llegada. Luego, durante todo el tiempo anterior, o bien está en el lugar inmediatamente precedente, que se toma como punto de partida, o bien está parcialmente en uno y parcialmente en el otro. Pero si está parte en uno y parte en el otro, se sigue que es divisible, y eso es falso. Luego, durante todo el tiempo anterior está en el punto de partida, y por consiguiente está en reposo, ya que, según hemos dicho, el reposo no es más que estar en el mismo lugar antes y ahora, de donde se sigue que sólo en el último instante se mueve. Por otra parte, en toda mutación hay un antes y un después, pero el antes y el después del movimiento se enumeran por razón del tiempo. Luego todo movimiento está en el tiempo, incluso el del ángel, puesto que en él hay antes y después. Respuesta. Enseñaron algunos que el movimiento del ángel es instantáneo, y para razonarlo dijeron que, cuando el ángel se mueve de un lugar a otro, durante todo el tiempo que precede al último instante, está en el lugar de partida, y que en el último instante está en el de llegada. Y no es menester, añaden, que entre estos dos extremos haya algo intermedio, como tampoco lo es que haya cosa alguna intermedia entre el tiempo y su término. Pero como entre dos instantes del tiempo hay un tiempo intermedio, dicen que no es posible señalar el último instante en el que el ángel estuvo en el punto de partida, como tampoco se puede señalar en la iluminación o en la generación sustancial del fuego el último instante en que el aire estuvo oscuro o en que la materia estuvo privada de la forma del fuego. Y, en cambio, se puede señalar el último instante, al terminarse el cual hay luz en la atmósfera y forma de fuego en la materia, y por eso se llama a la iluminación y a la generación sustancial movimiento instantáneo. Pero esta teoría no es aplicable en nuestro caso, lo cual se demuestra así. Es de esencia del reposo que lo que reposa no esté de distinta manera ahora y después, y por consiguiente, en cada uno de los instantes del tiempo que mide el reposo. Lo que reposa está lo mismo en el primer momento que en el intermedio y en el último. Pero, como a su vez es de esencia del movimiento que el móvil se halle de distinta manera ahora y después, se sigue que, en cada uno de los instantes del tiempo que mide el movimiento, el móvil tiene una disposición diferente, por lo cual es necesario que en el último instante tenga una forma que anteriormente no tenía.
por donde se comprende que reposar una cosa en un estado, por ejemplo en la cualidad de ser blanca, durante un tiempo dado, es permanecer en tal estado en cada uno de los instantes de aquel tiempo, de donde se sigue la imposibilidad de que una cosa repose en uno de los términos durante todo el tiempo que precede, y después, en el último instante de aquel tiempo, esté en el otro término. Pero esto es posible en el movimiento, porque moverse durante todo un tiempo dado no es estar en la misma disposición en cada uno de sus instantes, y por consiguiente, todas estas mutaciones instantáneas son términos de un movimiento continuo, y así la generación es el término de una alteración de la materia, y la iluminación el del movimiento local del cuerpo que ilumina. Pero el movimiento local del ángel no es término de ningún otro movimiento continuo, sino que es por sí mismo un movimiento distinto e independiente de todo otro movimiento, por lo cual es imposible decir que durante todo un tiempo dado está en un lugar y en su último instante está en otro, sino que es necesario asignar el instante en que últimamente estuvo en el lugar precedente. Mas donde hay muchos instantes sucesivos, hay necesariamente tiempo, puesto que el tiempo no es más que la enumeración de lo primero y de lo segundo en el movimiento. Luego el movimiento del ángel se realiza en el tiempo, que será continuo o no continuo según lo que sea el movimiento, pues debido a que la continuidad del tiempo proviene de la continuidad del movimiento, como dice el filósofo, el ángel, según hemos dicho, puede moverse de ambas maneras. Sin embargo, este tiempo, sea o no continuo, no tiene nada de común con el tiempo que mide el movimiento del cielo, y por el cual se miden todos los seres corpóreos cuyos cambios dependen del movimiento del cielo, porque el movimiento del ángel no depende del movimiento de los cielos. Soluciones. Si el tiempo que mide el movimiento del ángel no es continuo, sino que es una sucesión de instantes, no es proporcionado al tiempo que mide el movimiento de los seres corporales, que es continuo, porque no son del mismo orden. Pero si fuese continuo, existe proporcionalidad, aunque no fundada en la proporción que hay entre el motor y el móvil, sino en la que guardan entre sí las magnitudes en movimiento. Además, la velocidad del movimiento del ángel no depende de la cantidad de su virtud, sino de la determinación de su voluntad. Segundo, la iluminación es el término de un movimiento, y es una alteración y no un movimiento local en el sentido de que la luz llegue primero a lo más cercano y después a lo más distante. En cambio, el movimiento del ángel es local y no es término de movimiento. Por tanto, no hay paridad. Tercero, la dificultad se refiere al tiempo continuo, pero el tiempo que mide el movimiento del ángel puede no ser continuo, y en este caso el ángel puede en determinado instante estar en un lugar y en otro instante en otro, sin necesidad de que entre ellos medie tiempo alguno. En el caso de que el tiempo del movimiento del ángel sea continuo, el ángel durante todo el tiempo que precede al último instante pasa, conforme hemos dicho, por una infinidad de lugares. Y si, efectivamente, en parte está en uno de los lugares continuos y en parte en otro, no es porque su sustancia sea divisible, sino porque su virtud se aplica a una parte del primer lugar y a otra del segundo, como también hemos explicado. Fin de la cuestión 53. Del movimiento local de los ángeles.